Bienvenidos a nuestra lectura bíblica donde leemos un capítulo de la Biblia cada día, porque es la innegable, irrefutable, inspirada y comprobada palabra de Dios. Si tienes tu diario de Eclesía, busca la página 186 donde encontrarás el índice de nuestra lectura bíblica. Busca la fecha de este día y lee las escrituras de las columnas designadas. También encontrarás en la página número 3 un ejemplo y explicación de cómo utilizar este diario usando el acrónimo LEAS, L-E-A-S. Nuestro refrán: es bueno que leas la palabra de Dios. Te invito a hacerle like en Facebook y en YouTube a esta programación. Eso nos ayuda a compartir esta programación a más personas. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube y aplasta la campanita para ser recordado automáticamente cuando sale nueva programación. Invita a un amigo, no es demasiado tarde, que participe contigo cada día en solo un capítulo al día. Yo estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente. Tú puedes escoger tu versión preferida o favorita y simplemente sigue leyendo con nosotros. Hoy leeremos en el libro de Hechos, capítulo 17, solo 34 pedacitos de información, pero también revelación, es decir, del 1 al 34, en 34 versos de la Biblia. Pero como es nuestra costumbre, cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo. Padre Celestial, te invitamos a este lugar reconociendo que no hay nadie como tú. Te pedimos que nos encamines, Padre Celestial, a lo que es una sabiduría, una revelación, lo que necesitamos para este día. Te entregamos este día. No hay nadie como tú. Te pedimos que te sientes a la mesa con nosotros, que estés en nuestro vehículo, en nuestro trabajo, para que nos encamines a toda verdad, a toda revelación. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, decimos todos amén. Por favor, chateen conmigo ahí diciéndome amén, declarando que eso sea la realidad, tu petición. Y ahora estamos entrando en este capítulo 17, donde conforma y toma parte en lo que es el segundo viaje misionero de Pablo y la compañía de esos amigos, apóstoles, discípulos, seguidores fieles. Y entramos estamos en el 15, el 16, el 17. Son muy interesantes porque es el principio del ministerio público de Pablo. Verso 1 comienza en esta sección: Pablo predica en Tesalónica. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfilopis, o decir Anfípolis, y Apolonia, y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Qué interesante, ¿verdad? Que menciona a estos judíos y menciona a estos griegos temerosos de Dios, pero la manera que describe también a un gran número de mujeres prominentes. Se me hace interesante que describe a las mujeres, no solamente adicionalmente al otro número que se agregó, que creyeron, pero son mujeres prominentes. Es decir, pienso que en esa cultura, las damas, las mujeres que tenían negocios son las que se les permitía aprender estas porciones, pero ellas fueron encontradas dentro de ese número. Y también es posible que aquí simplemente está hablando de Lidia, del previo capítulo que leímos ayer, donde ella era una mujer prominente, era negociante y tenía un trabajo, un oficio que era conocido por esa región. A lo mínimo, se me hace interesante que aún Pablo, que en otras epístolas habla fuerte sobre el rol de una mujer, aquí lo describe en su compañía, que no solamente se permitía, pero también ayudaban y proveían por el ministerio de Pablo. Entonces aquí estamos, mujeres prominentes, verso 4. Brincamos al verso 5. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba
e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron ahí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. Qué interesante la interpretación de este Cristo que mataron, que crucificaron. Y ahora le están diciendo que él era el rey de los judíos y ahora están profesando lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Pablo y Silas en Berea. Qué interesante la manera que está la historia, el trasfondo de lo que es la iglesia primitiva y el ministerio de Pablo y de Silas y su compañía. Ahora Pablo y Silas están en la ciudad de Berea. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron ahí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. No describe completamente por qué tenían una mentalidad diferente, pero simplemente los recibieron con entusiasmo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Es posible eso, esa mente abierta o la libertad para entender, una mentalidad más abierta. Es porque ellos escuchaban, pero escudriñaban, buscaban a ver si enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron ahí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Qué interesante todo lo que está desarrollando, y dentro de ese número Pablo era el que estaba enseñando. Pablo era el que tenía todos los estudios, se sentó a los pies de Gamaliel, entonces era el principal que estaba predicando. Silas también predicaba y se unió cuando fue encarcelado, pero Timoteo, como un joven, estaba aprendiendo y cuidaban de él. A él no lo pusieron en la cárcel cuando arrestaron a Silas y a Pablo en los otros capítulos, pero aquí brincamos a la próxima sección. Pablo predica en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran ahí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Qué interesante. Entonces lo llevaron al Concilio Supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Era una costumbre de ellos. Entonces no lo estaban persiguiendo de esa manera. No, ven, vamos a hablar de esto. Tú vas a hablar, nosotros vamos a hablar, vamos a ver a nuestros filósofos, vamos a explicarlo eso y vamos a como un debate, dando oportunidad a dos partes que
participen. Pasan todo el tiempo, dice en paréntesis la Nueva Traducción Viviente, discutiendo las ideas más recientes, como las noticias. Están hablando, ese es tu punto, este es mi punto, ¿qué piensas tú y qué piensas el otro partido? Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantaría y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Qué interesante, ellos siendo religiosos tenían muchos diferentes dioses y pagaban homenaje, estaban ahí de filósofos contando de sus dioses, pero Pablo, con sabiduría, con inteligencia, se dio cuenta, y aún por eso se molestó y tuvo que entrar en acción, pero se dio cuenta y tomó ventaja al Dios desconocido. Pues yo conozco a ese Dios, y les empezó a explicar la superioridad de ese Dios que es nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. Verso 27, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Que me encanta eso, que encontramos todo nuestro ser dentro de la mano de nuestro Creador, como dijeron algunos de sus propios poetas. Entonces aquí ahora está al Dios desconocido, y aún sus propios poetas hablan de ese Dios. Nosotros somos su descendencia, y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Ahí empieza a predicar el Evangelio. Verso 31 dice: pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Dámaris y varios más. Mira, hay tanto aquí que podemos desempacar, pero quiero que sepas, tu parte y mi parte es simplemente testificar de nuestra fe, de nuestro testimonio. Hay mucha gente que se asusta o le da miedo llamarse predicadores, pero predicar es simplemente anunciar. Y Pablo lo hizo de una manera experta, usando aún sus propios poetas, pero el punto que el Espíritu Santo me está encaminando ahorita es para dejarte saber: solamente comparte lo que tu fe demanda, lo que tú conoces de quién es Jesucristo, y con esa manera razonar con cualquier persona que te escuche. Aquí la Biblia nos dice que no todos llegaron al arrepentimiento, muchos se burlaron, se rieron, y es posible que a ti y a mí nos pase lo mismo, pero eso no nos interesa. El trabajo de nosotros es simplemente compartir y dejar que el Espíritu Santo haga su parte. Si estás orando por tu hijo, posiblemente tu esposo o tu esposa o un familiar, no te preocupes, no los acuses, simplemente contar, relatar lo que Jesucristo significa en tu vida, y permitir que el Espíritu Santo haga el resto
del trabajo. Dios te bendiga. Gracias por invertir este tiempo conmigo, un capítulo de la Biblia cada día. Nos vemos la próxima vez.